Buenas tardes a todos. Hoy iniciamos un ciclo nuevo. Hemos cerrado un largo ciclo de 12 conferencias sobre el mundo ibérico. La exposición sigue abierta hasta el final del mes de marzo. Me comunican que si alguien está interesado en las visitas guiadas, quedan 2 martes del mes de marzo. Aún os podéis apuntar. Y bueno, entramos de lleno en este ciclo que va a ser más pequeño, que vamos a desarrollar entre los meses de febrero y marzo, dedicado a los usos del agua, los usos tradicionales. Es un tema que daría para muchísimo más, pero que hemos encajado en la programación que teníamos ya prevista. Lo iniciamos con un buen amigo, Miguel García Cano. Él no es la primera vez que viene, se estrenó hace ya mucho tiempo y siempre que lo hemos llamado también acude, igual que nos ha recibido, igual que Virginia Pajes, su mujer, en el Museo de Mula. No hace mucho que estuvimos, tal vez alguno de los que estáis aquí vendría aquel día, que lo pasamos estupendamente y que nos acompañaron los dos. Bueno, pues paso a presentarlo muy brevemente. Él se licenció en Historia y Arqueología en la Universidad de Murcia. En esta universidad se doctoró en 1998 con el tema de necrópolis ibéricas y el ejemplo paradigmático de Coimbra de Barranco Ancho en Sevilla. Ha sido vocal de la Junta Superior de Museos del Ministerio de Cultura entre 1988 a 1997. Ha sido director del Sistema Regional de Museos de Murcia entre 1997 y 2001. Sus líneas de investigación son la museografía, la cerámica griega, la cerámica ibérica, la arqueología ibérica. Tiene publicados más de 15 libros y más de un centenar de artículos. En el año 89 fundó la revista Verdolai, que dirigió hasta el año 96. Y luego, además de todo esto, ha excavado en muchos yacimientos de Siria. Ha tenido estancias en Oxford y en Alepo. Y ha creado la Sociedad de Arqueología de Oriente y colaborador del Instituto de Oriente Próximo. En la actualidad es el director del Museo de la Universidad de Murcia y profesor asociado en la universidad y profesor de los distintos máster que se organizan en esta universidad sobre arqueología y patrimonio. Y bueno, yo ya me callo, les dejo la palabra. Muchas gracias, José, por venir otra vez. Bueno, muchísimas gracias a ti. Y bueno, una presentación. Ya se ve claramente que somos amigos, ¿no? Entonces somos muy amigos de aquí del Museo de Albacete, de Rubí, de Blanca, de Llanos, y venimos con muchísimo gusto. Bueno, para mí supuso un poco... ¿Se oye bien y todo? Perdonen, para mí supuso un reto cuando me llamó Llanos y demás. Digo, bueno, yo en principio iba a hablar de Mesopotamia, que es un poco donde estuvimos 10 años excavando por aquí, por toda esta parte, en el Éufrates, cerca de la frontera turca, pero al tratarse de una charla, digamos, general, hemos metido también un poco, al final vamos a hablar también de Egipto. Entonces vamos a intentar, el título no sé al final si era los inicios del aprovechamiento del agua en el mundo antiguo, el caso de Oriente Próximo, o la domesticación del agua, si ustedes quieren. Entonces primero quería hacer unas breves reflexiones ya de todos en parte conocidos sobre el agua, ¿no?, que es clave para la vida. Sin ella el planeta Tierra no existiría, al menos no existiría tal y como lo conocemos hoy o como se ha conocido desde siempre. Piensen que más del 70% de la superficie es agua y desde la aparición del ser humano el agua en general y las fuentes y los ríos en particular son fundamentales para el desarrollo de la vida y para el progreso del ser humano. Sin agua no podemos vivir. El acceso al agua era y es y sigue siendo un factor principal a tener en cuenta a la hora de establecer dónde se sitúa un establecimiento humano, o debiera de serlo, para evitarnos luego problemas graves con el crecimiento, con ciertos desarrollos, con lo que no se bebe y es para industria, etcétera, etcétera, ¿no? Hay que decir
que todavía hoy aproximadamente 500 millones de personas no tienen acceso directo al agua, es decir, no ya agua corriente, sino que tienen que desplazarse, aunque no sea, en fin, los casos y las cosas son diferentes, pero que tienen que desplazarse diariamente o varias veces a la semana para poder acceder al propio agua. Fue el agua también, lógicamente, la que abrió las puertas al desarrollo de las primeras civilizaciones. Me puedo quitar, es que me estoy empañando y no veo, y me pasa en invierno, entonces o me quito la gafa, entonces no los veo a ustedes, o perdónenme que me quite la mascarilla, no suelo hacerlo, pero es que me estoy empañando con... Bueno, estaba diciendo que fue el agua, que fue fundamental para el desarrollo de las primeras civilizaciones y sobre todo para lo que es el paso del nomadismo que tenemos desde tiempos primitivos, desde lo que es la fase del paleolítico, en sentido muy amplio, al sedentarismo que se empezará a producir con el epipaleolítico y sobre todo con lo que será la gran revolución neolítica, cuando definitivamente digamos que nos asentamos en un sitio. Y esto fue posible, entre otras cosas, porque gracias al agua, ahora lo veremos con matices, obtenemos la agricultura, posteriormente se desarrolla una agricultura de regadío y por tanto supone ya el primer paso, digamos, para llegar mutant mutandis al momento, digamos, a las sociedades actuales. Pero claro, estos desarrollos dependerán en un principio de la disponibilidad de los recursos hídricos, que como veremos no necesariamente el tener un río cerca te garantiza o necesariamente dice, bueno, está el río cerca, tenemos este desarrollo, digamos, inmediato. Podemos distinguir 4 grandes centros que empiezan con digamos, este primer paso. El primero de todos sería el que vamos a hablar, 2 de ellos son de los que vamos a hablar esta tarde, Mesopotamia, fundamentalmente en torno a los ríos Tigris, aquí tiene una foto de Mesopotamia, fundamentalmente en torno a los ríos Tigris y Éufrates, ¿no? Que ya ven que confluyen, luego lo veremos. ¿Qué se produce? Esto es importante, en el 4.º milenio. Luego tenemos otros 3 sitios, el segundo es el Nilo, en Egipto, tercer milenio antes de Cristo. Luego tenemos China, que en torno al Yangtze, en el 2.º milenio, también se produce este proceso, y en la India, en torno al Ganges y al Brahmaputra, en el 2.º milenio. Como ven, son ligeramente más tardíos los 2 focos de desarrollo asiáticos. Surgieron de forma autónoma y en principio sin influencias directas de unos y otros, como parece obvio por el momento que es. Pero sí podemos decir que al ser culturas todas ellas agrícolas, post-neolíticas, tienen y comparten ciertas características. Por ejemplo, todas son originarias en valles con cursos fluviales, controlando la red fluvial, sobre todo los afluentes, quédense más con los afluentes que con los grandes ríos. La base de su civilización se fundamenta en la agricultura, agricultura que empezará a producir excedentes, esto es muy importante porque producirá el crecimiento, permitirá la agrupación de gente para hacer otra cosa, ya que hay un excedente que te alimenta, y esto en poco tiempo, por ejemplo en Mesopotamia, dará lugar a las ciudades. Ciudades que podemos constatar como tales ya muy a finales del 4.º milenio, pero con seguridad a lo largo del 3.º milenio. Es lo que podríamos decir desde un predinástico tardío a un bronce antiguo. Todo esto les estoy hablando en torno al 3.400, 2.400 a.C. Esto en Mesopotamia. También tenemos que será la base de unos gobiernos, de unas sociedades muy piramidales, es decir, tiene que haber alguien que mande y mucha gente que obedezca. Normalmente serán teocráticas, como sucede básicamente en Mesopotamia al principio, o donde todo el poder estará entregado a una persona, en el caso de Egipto al faraón, pero que estará fuertemente influenciado por un clero muy potente. Son sociedades, como acabamos de decir, jerarquizadas, donde se produce el control de los excedentes, el control de la producción, empieza a haber impuestos, intercambios, y por lo tanto, con todos estos fenómenos,
era evidente que alguien en poco tiempo invente la escritura. Es decir, tenemos todas esas actividades que redundan en el beneficio, en primero, del propio palacio, del propio clero, pero que también repercuten en toda la sociedad. Es evidente que hay que tener una serie de control y poder saber el que ha pagado, el que no, y de ahí que a finales del cuarto milenio podemos decir que ya tenemos los inicios o empieza a desarrollarse en distintas sociedades la escritura. Entrando ya en el tema concreto de Mesopotamia como tal, decirles que bueno, que podemos definirla por distintas formas del Bósforo, es decir, de Turquía a las tierras altas de Pamir, lindando por un lado con el Índico y por el sur o el suroeste el Mar Rojo, son una serie de tierras compactas, ocres, con una serie de penillanuras. Esto es importante para el primer desarrollo, es decir, el pie de monte, luego amplias llanuras, desiertos, valles largos y estrechos, montañas, etcétera, coronadas estas montañas muchas veces por nieve. A todo este terreno se le suele llamar Próximo Oriente, y donde tendríamos Irak, que es el grueso de esta fotografía, toda esta parte. En el centro de lo que consideramos Mesopotamia estaría lo que sería el actual Irak. No hay otra parte del mundo que tenga más carga de historia y donde el equilibrio entre el hombre y el medio es especialmente delicado, y hoy todavía sigue siéndolo. Ahora mismo, siendo muy actuales, digamos que el incidente o el lío que tenemos actualmente en Ucrania está desplazando, pero tenemos aquí, hace poco, Estados Unidos ha vuelto a localizar y matar cerca de Alepo, aquí en Idlib, en un pueblecito por aquí, en el noroeste de Siria, al jefe, por decirlo de alguna manera, del ISIS, ¿no?, que falleció, se suicidó ahora cuando fueron los americanos a por él. Pero ahora con esto de Ucrania, digamos que Oriente Medio tenemos un poco más de tranquilidad, pero ya saben que llevamos 50 o 60 años con permanentes problemas en un sitio paradójicamente cargado, con tanta historia, tanto proceder de tantas culturas común allí, y que sin embargo, pues ya digo, seguimos teniendo esos problemas. Los propios mesopotámicos no tenían una palabra para designarlo. Por ejemplo, si hablamos en Sumeria se dice Kalam, si nos dirigimos en acádico hablamos de Matu. En ambos casos la palabra significa el país. Es decir, nosotros, sin embargo, lo denominamos con el término griego Mesopotamia, entre dos ríos, lo que sería el grueso, el cogollo, donde se sitúan las grandes ciudades que luego veremos en algunos de los planitos de Ur, que ustedes muchas de ellas las conocen perfectamente: Ur, Uruk, Kish, Mari, Ebla, Nippur, Asur, Nínive, Babilonia, es decir, entre otras. Y los dos ríos que la conforman, ambos nacen en Armenia, un poquito más arriba de donde se me ha quedado la foto. Yo no soy muy hábil con esto de capturar de Google Earth las cosas, se me quedó un poquito por aquí, quería sacar, en fin, quería llegar a Egipto, no llegué a Egipto y tampoco he llegado. Bueno, pero ustedes ven esta y se acuerdan perfectamente, Turquía viene por aquí, la península anatólica. Entonces ambos ríos, es curioso, nacen por aquí, cerquita del lago Van, el Tigris y el Éufrates cerca del Ararat, un poco más al este. Sin embargo, empiezan a moverse hacia el Mediterráneo, y cuando apenas quedan 150 en el caso del Éufrates y un poco más en el Tigris, giran violentamente hacia el este y van a desembocar a Shal el-Arad, van a desembocar al Golfo Pérsico. El Tigris más directo hacia el sur, mientras que el Éufrates aquí, cuando está apenas a 150 kilómetros, gira. Entonces ya lo ven, este es el gran lago El Asad, etcétera, gira y ya va bajando lentamente hacia, ya saben que en el mundo antiguo, ahora lo diré, desembocaban separados y ahora desembocan, digamos, juntos. El Tigris tiene 1900 kilómetros, ahora lo veremos también. El Éufrates es un poco más largo, en torno a 2800, y decir que cuando nacen están separados unos 400 kilómetros, pero sin embargo a la altura de Bagdad apenas están separados por
a la altura de Bagdad, por 30 kilómetros. Aproximadamente van muy cerca y de hecho el curso se modificó y ahora un poco cerca de Nasiriyah, al norte de Basora, los dos ríos se unen. Tenemos, en cuanto, entrando ya en el tema más del propio abastecimiento, la disponibilidad del agua, tenemos que decir que 9 partes de Mesopotamia y la zona adyacente, considerando Mesopotamia, todo el triángulo que iría desde aquí, las puertas de Cilicia, aproximadamente hasta Irán, y luego bajando el triángulo hasta Shah del Arad, por aquí, todo esto, vemos que 9/10 parte del terreno tienen apenas 100 milímetros de precipitación de lluvia al año, es decir, es muy poquita. Piensen, por ejemplo, yo soy murciano, que nosotros tenemos apenas 200, 250, y es muy poca agua, y aparte que cae desigual, eso lo veremos también. Tiene una desigualdad de distribución en el tiempo y en el espacio, lo que influirá en la configuración del paisaje, con unas grandes diferencias en el terreno. Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Qué agua tenemos? ¿Cómo podemos aprovecharla? ¿Qué agua hay? Yo he visto, más o menos, tenemos 3 tipos de agua. El agua que cae del cielo, eso es bastante fácil de ver, es el examen pluviométrico que muestra una relación clara entre el relieve y la cantidad de agua. Las isoyetas siguen el arco montañoso que rodea a la cuenca, es decir, en el Tauro, arriba, toda esta parte montañosa, lo que es el sur de Turquía, el Tauro y luego los Zagros, ahí evidentemente llueve bastante más, ¿no? Ahí se muestra una misma curva y puede llegar hasta los 600 milímetros al año. Sin embargo, en menos de 20 kilómetros pasamos de 600 a 200, es decir, si bajamos hacia el sur, hacia lo que sería la Mesopotamia, todo lo que ellos denominan la Yasira, toda esta parte, bajamos a 200. Si nos venimos a la costa, por ejemplo, Beirut, que lo tenemos aquí, tenemos en torno a 900 milímetros, pero si cruzamos las montañas del Líbano o el Antelíbano y nos metemos ya en el interior, por ejemplo aquí en Dimash, en Damasco, ya ahí nos baja las precipitaciones a 200 milímetros al año, vuelve a ser muy poca agua. Y si nos metemos hacia el interior, lo que es el desierto de Siria, hasta llegar al Éufrates o cruzar el Éufrates, lo que sería toda la Yasira ya iraquí, volvemos a tener en torno a 100 y en algunos puntos menos de 100 milímetros al año. Para el ser humano es fundamental tener como mínimo para un desarrollo de la agricultura de secano en torno a 200-250 milímetros al año. Por lo tanto, podemos decir que en Mesopotamia la mayor parte del territorio no alcanza esa pluviosidad. También las precipitaciones están desigualmente repartidas, caen fundamentalmente entre octubre y marzo, en lo que sería el otoño y el invierno, hasta llegar a la primavera, y cae además en formas de tormentas y aguaceros violentos. Nosotros personalmente lo hemos llegado a vivir y es bastante aparatoso, lo cual provoca dos cosas: por un lado, grandes periodos de sequedad, y por otro lado, inundaciones, que también son, sobre todo para la agricultura, muy nocivas. Por eso, antes decía que no era tan importante, salvo que domines el agua, establecerte muy cerca del gran río, porque te puede desbordar y se te puede ir todo, es decir, puedes perder hasta la vida, evidentemente, ¿no? Luego, además, la lluvia muchas veces es torrencial y varios meses nada. ¿Cómo se recoge el agua? ¿Cómo podemos aprovechar el agua? Pues en el Neolítico prácticamente y en las primeras etapas de la Edad del Bronce se recoge poca agua, se almacena a partir de que tenemos cerámica en el Neolítico, se puede almacenar en pequeños pozos, se almacena en recipientes cerámicos, tienen poca capacidad de almacenaje para lo que nos interesa aquí hablar de lo que sería la agricultura y el uso del agua como tal, porque piensen que grandes
aljibes de almacenamiento tipo Rusafa en Siria o tipo el Gran Yerebatán de Constantinopla, etcétera, o en Borra o en otros sitios, no se produce hasta en épocas muy tardías. Es decir, esa acumulación ya es del mundo antiguo tardío, ya estamos en sociedades históricas del primer milenio pasadas. Luego, esa es la que cae, que bueno, te riega, y ya digo que con 250 la agricultura puede ir, primero tenemos esa agricultura de secano. Pero luego tenemos también el agua que corre, es decir, hemos visto la que llueve, y luego tenemos el agua que corre por la superficie de la tierra, que es fundamental para la fijación de los grupos humanos. Tenemos en primer lugar, y fue fundamental, las fuentes al pie de las montañas, que sueltan a lo largo del año todo el agua que se ha ido acumulando en las montañas y que va con altibajos, pero va teniendo bastante caudal. Gran poder, eso por tanto produce una gran atracción para que la gente se instale en estos piedemontes, sobre todo desde el Natufiense, es decir, desde aproximadamente un 10.000, 9.000 a.C., para que nos entendamos ya pasando prácticamente a un epipaleolítico avanzado, ¿no? Muchas veces este agua se pierde, Otras veces este agua que corre se acumula en un sitio determinado provocando oasis, como tenemos por ejemplo aquí en Oriente, por citar alguno que a mí me es familiar y que a ustedes también les será muy familiar, el gran oasis de Palmira. Es decir, eso lleva que tienen hábitat desde el Neolítico y luego, bueno, pues acuérdense de Zenobia, es decir, los dátiles, es decir, la gran producción de ese gran oasis, la gran ciudad de Palmira, el reino independiente durante un tiempo, etcétera. Luego tenemos, aparte de estas fuentes o de los oasis, tenemos los riachuelos que se encuentran en los arcos montañosos, volvemos otra vez a los pies de monte, donde salen estos pequeños ríos, que luego serán afluentes de los grandes ríos. Algunos de ellos se pierden, como puede ser el río Jordán, que tienen ustedes aquí a la izquierda, que desemboca en el Mar Muerto, es decir, algunos tienen un recorrido finito y al final no se acaba de aprovechar. Pero estos ríos ya más pequeños, que tienen agua perenne, atraen la actividad humana y por lo tanto empezamos a ver que alrededor de estos piedemontes, de las fuentes y luego de estos riachuelos empiezan a atraer al ser humano y empiezan a acumularse en las primeras ciudades, podemos decir, ¿no? Porque en este primer momento los dos grandes ríos no nos sirven, porque es un curso rápido y es un curso que se desborda. Por ejemplo, el caso que tenemos, el curso puede ser peligroso porque tienen crecidas de hasta 10 veces el caudal medio del año. Entonces, si no estás preparado o no estás colocado en un sitio elevado o has hecho un buen puerto o se ha hecho ya una infraestructura, es decir, estamos domesticando el agua, no se puede. Por lo tanto, estos ríos lo que producen al principio, hasta que las sociedades se asientan un poco más, es irregularidad, inestabilidad, se caracterizan por estas crecidas, que a veces son violentas y destructoras y que hacen que el cauce crezca mucho. Por tanto, la primera agricultura no la tendremos en torno a los grandes ríos. La tercera parte, digamos, las terceras aguas que tenemos después del agua que cae, el agua que corre de los ríos, riachuelos, etcétera, de las fuentes, es el agua subterránea. Sin embargo, hay que decir que los conocimientos que son requeridos, que es necesario para poder manejar el agua subterránea, son relativamente complicados y no tenemos hasta época tardía. Sí podemos constatar y podemos hablar, o tenemos constatado, ahora veremos incluso alguna imagen, pozos desde el Neolítico, con lo cual ya empezamos a recuperar y ya podemos hacernos independientes, ya empezamos a domesticar y a usar el agua, el tener pozos que ya nos empiezan a aparecer, tenemos documentación arqueológica desde finales del cuarto milenio y por lo tanto ayuda a explicar, que muchas veces nos es difícil de entender, cómo estos primeros yacimientos del sexto y del séptimo milenio están alejados y no están en el curso de los grandes ríos. Los grandes ríos será ya en la Edad del Bronce cuando tengamos ciudades como tales, como iremos viendo ahora después. Por lo tanto, estas primeras vidas, estas primeras experiencias sedentarias primero y luego agrícolas, donde se empiezan a utilizar primero cereales que crecen silvestres y luego se empiezan a cultivar, los tenemos a partir de la segunda mitad
del séptimo milenio y han sido muy bien estudiadas por profesores como Brian Wood, que es tradicional, Oates, o nosotros estamos más vinculados a los franceses, por ejemplo, el profesor Margueron, que acabó durante muchos años en la ciudad de Mari, ¿no? A mediados del séptimo milenio hay comunidades que pasan ya a situarse y a utilizar mutaciones silvestres de determinadas plantas, y podemos decir que en esta época se funda Ras Sanra, donde posteriormente en la costa siria, más o menos por aquí, la costa siria del Mediterráneo, Ras Sanra, Ugaritz, que será más tarde, o en el valle cercano al Éufrates de Tel Bukras, en medio del desierto, o también Palmira, donde ya tenemos las primeras hoces. Este proceso prosigue en el sexto milenio, donde los agricultores empiezan a bajar de estos pies de montes con los arroyos, empiezan a bajar a la llanura porque se empiezan a utilizar las aguas de los afluentes del Éufrates, como es el Kabur, como es el Jabur sobre todo, empezamos a utilizarlos y empieza a haber esa progresión con yacimientos tan importantes como Hasuna. No les voy a cansar con nombres de yacimientos, pero creo que mencionárselos de pasada es importante para que sepan que en el séptimo milenio ya empezaba a haber primeros asentamientos sedentarios que tenían una agricultura estable y que empieza un hábitat, podemos decir, protourbano, en Mesopotamia. Empiezan a bajar, estamos en la fase Samarra, tenemos Tel Sawan, donde ya empieza a practicarse una agricultura más intensiva. Esta implantación gradual en las regiones donde no se podía practicar la agricultura de secano es el mejor índice del hecho de que el hombre está en actitud de imponerse de una u otra forma la obligación de extraer el mejor partido del agua que corre por la superficie de la tierra. Es evidente que había algún tipo de canal y de utilización en estas primeras etapas. También aquí se empiezan a ver la mutación o la conquista, como se quiera decir. Hay otro índice, como tenemos por ejemplo en Abu Jueira, cerca del Éufrates, también en el 7-6 milenio, donde empiezan a haber nuevas variedades de cebada. Pasamos de la cebada que tiene 2 carreras a 6 carreras. Es muy importante, en vez de tener 2 flores, tiene digamos 6, hemos multiplicado por 3 el rendimiento y por lo tanto nos implica, según nos comenta por ejemplo Oates, que hay una evidente manipulación del agua. También empiezan o tenemos restos de cultivo de lino. El lino necesita mucha agua. Entonces es evidente que ya en el sexto milenio empezamos a estos pequeños afluentes que a veces nosotros hemos llegado a estar en el Balik y es una rambla, que a nosotros no es muy habitual porque en Murcia casi todos los afluentes están secos. La rambla salada, tal, cuando vas en determinada parte del año están secos. Hemos estado en el Balik, madre mía, el Balik donde llegas al Manasar tercero y ponele. Pues mire usted, es un wadi seco completamente, que luego viene, cuando viene que ha nevado bastante arriba en el Tauro y tal, pues viene lleno y es un buen afluente de la margen izquierda del Éufrates, ¿no? Lo mismo que el Jabur tiene más. Pero bueno, en cualquier caso, aquí es evidente que ya empieza a domesticarse, empieza a haber debe de haber unas, aparte de las inundaciones estacionales, empieza a haber un proto-regadío. Es claro que ya se maneja el agua. Otro caso importante, que he citado antes, Tel Sawan, aquí tenemos una cosa muy interesante, y es que empieza a haber zanjas en forma de V, de 3 metros de profundo, 2,5 metros en la superficie de anchura, una V perfecta, y abajo apenas 50 centímetros. Claro, hay quien se plantea si es un foso para defender el poblado de los bichos y de los animales y de otros seres humanos que no sean... Pero hay quien, que es la mayoría, como es Brainwood o Oates, que consideran que son pequeños canales que se están empezando a hacer en el quinto milenio. Ya estamos llegando a época el Obeid, y estamos empezando ya con estos, fíjense que nos hemos tirado casi 1500 años en bajar del Tauro y de los Zagros, primero aprovechando el pie de monte, ya estamos empezando a utilizar los afluentes, el Diyala, en este caso del Tigris, etcétera, el Balik y el Jabur, en el Éufrates ya nos vamos
Es decir, conforme vamos avanzando y vamos dominando cómo el agua nos va haciendo que la sociedad, si me permiten el nombre, vaya creciendo o consolidándose, si preferimos este término, vamos bajando. ¿Por qué? Porque tenemos más espacio para cultivar y empezamos a atisbar que podemos tener mayor cantidad de agua que nos permitirá crecer más, eso nos produce más excedente, comercio, mayor crecimiento. Y por ahí pues seguimos, digamos, avanzando, y es lo que llegamos ya con una agricultura y una ganadería, ya empezamos a tener una ganadería interesante, importante. Primero hemos domesticado las especies, no lo he dicho, en este protoneolítico, y ahora ya tenemos a los bichos que ya son amigos nuestros y ya tenemos todos la cabaña, y por lo tanto necesitan agua, bastante agua. Empezamos a tener la domesticación consolidada, las técnicas de regadío, y esto a qué nos lleva a unas sociedades que en algunos términos, esta sociedad mesopotámica se ha dicho el comienzo de las sociedades hidráulicas. Al profesor Marguerón no le gusta. Es lo que se ha dicho, estas sociedades hidráulicas a qué nos llevan a la urbanización del territorio, y en consecuencia es el germen de esta segunda revolución, ya no neolítica, ya teníamos agricultura, sino revolución urbana, aprovechando la palabra que el profesor Child le dio al neolítico, y también revolución urbana, ambos términos proceden de Gordon Child, ¿no? Entonces ya nos encontramos en el periodo histórico y estamos ya en tercer milenio, finales del cuarto milenio, tercer milenio, y empezamos a tener ejemplos. Yo voy a poner algunos ejemplos claros de domesticación del agua. Aquí tienen ustedes el mapita más exacto de lo que sería la parte central de lo que es Mesopotamia. Como hemos definido, ya ven que aunque está tenemos Irán a la derecha e Irak, el grueso, ya lo ven, sería lo que es el Tigris y el Éufrates. Aquí tenemos lo que les he comentado de los dos, el Balik y el Jabur, los dos grandes afluentes de la margen izquierda. Aquí tenemos los dos, tenemos el Diyala, y luego tenemos los dos Zab, el pequeño, el grande y el pequeño. Ahora ya dentro de estas cosas, fíjense en lo que es la domesticación del agua. En el siglo XX, todas estas cositas que ven son presas. ¿Por qué? Porque los cursos son tan irregulares, sobre todo el del Tigris, que baja muy recto, que se han hecho cantidad de presas. Aquí pillamos la de Tagba en Siria, y encima tenemos otro par de presas, y luego no tenemos aquí toda la Atatur y todas las turcas, que ya saben que no cumplen, esto es un poco un excursus que les hago, no cumplen los tratados internacionales. Entonces los turcos la mitad de las veces acumulan para energía eléctrica tal cantidad de agua que protestan los sirios, pero es que luego los sirios, cuando los turcos les sueltan el agua, tienen el lago Asad, que tienen ustedes aquí el final, y han hecho otra presa encima, y luego los que se quejan son los iraquíes, que no les llega el agua, y así están siempre con los problemas, quejándose los unos a los otros de todo lo que... ¿Por qué? Porque evidentemente son estacionales y aportan mucha agua, y ahora lo que es los márgenes de ambos ríos y sus afluentes, ya digo que tanto el Diyala como los dos Zab, a veces sobre todo el Diyala, llevan el mismo agua que lleva el Tigris, aquí tienen Bagdad, y como los dos ríos apenas están separados por 30-40 kilómetros en el punto más estrecho, podíamos decir. Yo les voy a hablar brevemente, si yo sé pasar esto, que creo que sí, de un yacimiento muy importante, que está aquí, en este mapita no viene marcado, justamente aquí, Abu Kemal, la ciudad de Mari. Aquí tienen ustedes el gran Tel. Tel es una montaña artificial donde ha habido una ciudad que, por la acumulación elemental de la arqueología, de superposición de estratos, ha ido creciendo hacia arriba, y cuando se ha abandonado, se ha montado esta inmensa montaña, que ustedes ven aquí los perfiles, cómo viene, y se ve perfectamente. Esta es la misión que empezó el profesor Antoine Pagot en los años 30 y que actualmente lleva su nombre en homenaje al gran arqueólogo francés que estuvo más de 50 años y que ha continuado las excavaciones, el profesor Marguerón, y que nosotros hemos tenido la suerte de poder
ir a estar con ellos en distintos años. Esto que ven, que les chocará a algunos, a los arqueólogos no, son las terreras, que están muy bien hechas. ¿Por qué? Porque no las han distribuido por todo el tel como excava quien no sabe, porque luego tienes que ampliar y tienes que quitar la terrera. Aquí se han hecho verdaderos espigones para tirar la tierra fuera. Claro, se les ha ido un poco para adentro porque piensen que llevan excavando 60 años. Todo esto es el gran tel de la ciudad de Mari. Lo que se ve en el centro, que es importante, toda esta parte y lo que está cubierto, es el palacio de Cimrilín. Nos estamos yendo, para que tengan ustedes una cronología, primera mitad del siglo XVIII antes de Cristo, y está pegada al río. Aquí tienen ustedes ya los cultivos actuales. El río cae por aquí apenas a 3-4 kilómetros del tel. Ya ven que está en alto. Vamos a ver brevemente. Aquí tiene, este es el gran patio, la entrada principal, con todo el protocolo, estos protocolos orientales que han seguido hasta la actualidad, donde te hacen esperar una serie de horas, te pasman con el gran patio, la sala de audiencias, lo que es el palacio. Todo esto es la parte de almacenes, tan importante o casi tan importante como el propio palacio, y anexos ya más tardíos. Aquí tienen estas fotos propias. Esto es lo que ven ustedes aquí arriba, en la cobertura que hemos visto, porque si no los muros son de adobe y se deshacen. Entonces los franceses han consolidado, a veces se ven bien los ladrillos, a veces no. Fíjense por aquí, si se ven, están, pero ya ven que es impresionante. Esto puede tener 3 o 4 metros de altura. No tengo escala gráfica, estas fotos están hechas, en fin, son de andar, por casi tienen ya más de 20 años. No todas son mías, otras están capturadas, esa aérea está capturada. Aquí tienen con distinta, pero ya se hacen una idea. Sí que está apoyando las infraestructuras, pero merece la pena porque este es el gran patio, es decir, para que vean una gran ciudad, ya en el siglo XVIII, la grandiosa, con el vaso, que se conserva en el museo, no sabemos ahora, el Museo Nacional de Alepo, ahora con la guerra de tantos años, aunque se pudo empaquetar, yo personalmente no sé, espero que tenga el mejor de los destinos, que siga allí guardada. Miren, aquí tenemos estas primeras, es que esto está hecho por mi mano, ya lo pueden ver, que ese 3000, circa 3000 lo he puesto yo. Entonces no lo hago muy bien. Miren, antes les hemos dicho que teníamos en época cuarto o quinto milenio representaciones ya arqueológicas de pozos. Aquí tienen ustedes los primeros pozos, ya ven que son un poco naif, incluso la protección del pozo. Y aquí esto es lo más interesante. Ven con las 6, la cebada y el río, el agua. Aquí tenemos la agricultura, cómo crece y el agua. Aquí tienen, bueno, ya del periodo Uruk, más o menos esta cronología, unos cientos de años antes, cómo empezamos a tener el río, ya tenemos canoas, caza, etcétera. Y esto es lo que yo quería enseñarles ahora bueno, ahora está grande, ustedes lo ven grande, ¿no? Sí, lo ven grande. Pues mire, yo lo que les quería comentar de Mari, esta ciudad, estamos, su periodo máximo de esplendor es primera mitad del siglo XVIII, en torno al 1750, 1800, 1750 a.C., pero en una época un poco anterior tenemos que la ciudad, que está en la meseta que hemos visto, que domina al río, es decir, es un verdadero puerto comercial, controla el río arriba y abajo, eso es lo que le da la riqueza a Mari. Tenemos cartas de Mari con hebla, luego del tercer milenio y del segundo milenio, y donde tenemos que hay un tráfico, luego veremos algún texto, eso es muy importante. Pero cómo se construye en esta etapa de finales del tercer milenio un canal. Este es el Éufrates, que vean que va teniendo muchísimos meandros. Cómo se construye, lo que está marcado con Mari está aquí, ahí lo ven, y cómo se construye este canal, que viene por aquí en línea recta, directo al Jabur, al afluente principal de la margen izquierda. Tiene 120 kilómetros y evita todos los meandros del propio río. Eso es ya domesticación total, es decir, uso de infraestructura, que diríamos en palabras del siglo XXI. Luego tenemos un segundo canal también importante para regadío, que es más reducido, que parte también de Mari. Aquí lo tienen ustedes. Esto lo imaginan los franceses porque lo tenemos al final, y ampliación de agricultura. Es muy importante estos avances que tenemos en la Mesopotamia todavía del tercer milenio.
Y tenemos todavía otros canales de riego, anejos, pequeñitos, también aquí, distintos puntos, lo que supone unas terrazas para regadío convencional intensivo. Es decir, tenemos regadío y tenemos transporte, dos elementos importantes para el desarrollo y la garantía y, ya digo, de Mari como una de las grandes ciudades del tránsito del tercer al segundo milenio antes de Jesucristo. Luego hay una cosa evidente y es el aprovechamiento del cortado del propio hotel, de la ciudad, produce que en algunos puntos, lo hemos visto en la primera diapositiva, es por no, con el problema que tengo con estas fotos, bueno, me voy a ir. Esto hemos quedado que lo cierro aquí arriba, ¿verdad? Usted me dice y yo hago. Bueno, que las tengo todas seguidas, sí. No se preocupe, las veo todas. No, pero quería poner esta. Ven, aquí, aprovechando la pared del propio hotel, según comentan los franceses, debía de algún tipo de recogida de agua para canalizarla y que no se pierda y que no tengamos, por un lado, inundación excesiva, pero sí poner en regadío las primeras hectáreas que están pegadas al propio hotel. Es decir, que hemos visto canal de transporte, canal grande para ampliar hacia los oasis del interior, hacia la Yasira, regadío cercano, próximo a la propia ciudad, y luego aprovechamiento del agua más, digamos, estacional, más cuando caiga, pues también la aprovechamos. Entonces, uno de los ejemplos que yo les quería poner de Mesopotamia. Aquí tienen Babilonia, vamos a seguir avanzando. Tengo una cita que es interesante, Mari la tienen ustedes todavía y que es la que acabamos de ver, ahora nos vamos a desplazar dentro de poco a Babilonia, pero tienen ustedes ahí, por ejemplo, todavía en Mari, ya nos metemos en la segunda mitad, ya a mediados del segundo milenio, con Samsi-Adad, un poco más tardío, donde tenemos unos textos de que hay astilleros de Ribera donde encargan una serie de barcos, que construyan embarcaciones, ordena al Samsi-Adad, al virrey de Mari, que construya 30 barcos de unas 12 toneladas, 40 gur, bueno, no vamos a entrar en la equivalencia, yo se lo digo, y lo que tenemos, y entonces es una cosa interesante porque es precisamente para hacer el transporte hasta de Mari al Jabur, por el canal para arriba. Entonces hace la comparación que lo que se va a conseguir con estos navíos, estamos hablando de 30 barcos de aproximadamente 12 toneladas, no es que sean muy grandes, pero que equivale, le dice el Samsi-Adad del rey, a aproximadamente 1000 asnos para las mercancías que quieren transportar. Segundo, las mercancías, los asnos, van aproximadamente a 20 kilómetros al día, van cargados, es decir, tardarán 4 semanas en llegar, con un consumo de cada asno de unos 40 litros al día, aunque se acerquen al río, pero ya tienen que estar bajando, subiendo, ver si hay vado, etcétera, etcétera. Mientras tanto, por el transporte marítimo se empleará, no tendremos costo de agua y se emplea un poquito menos de la mitad de tiempo en llevar todas las mercancías con lo que tienen que hacer, el río arriba, etcétera, etcétera, que conjugar bien el viento con toda la historia, ¿no? Entonces es importante que tengamos ese dato. Y yo les había traído también, pero voy a decirlo en un minuto, los consejos tenemos como el almanaque del granjero sumerio, datado en torno al 1700, donde dice que hay que regar 4 veces, cuando los tallos salen del suelo, cuando son altos como el felpudo en medio de una barca, cuando alcanzan la máxima altura, y una última vez si queremos tener un 10% suplementario de producción, y que luego hay que rezarle, pues nosotros le rezamos a la Virgen y tal, ellos a la diosa no sé cuántos, Ninkilin, no voy a leerles todo el texto porque veo que estoy hablando en exceso. Estamos en Babilonia y es muy importante porque aquí se nos ha conservado el
el código, aquí lo tienen ustedes, que lo habrán visto en el Louvre, el código de Hammurabi, que recoge 282 leyes. Yo les he traído algunas escritas, pero como lo tengo aquí lo voy a leer y nos ahorramos esa... por ejemplo, la 236. Si alguien ha dado su barco en alquiler a un barquero y si el barquero ha sido negligente y ha dejado hundirse el barco o lo ha perdido, el barquero devolverá un barco al propietario del barco. Es decir, lo que decimos el ojo por ojo, que decíamos se llama todo y tal, pues yo le devuelvo el barco. Otra dice, la 234, si un barquero ha calafateado el barco y lo ha dejado y se ha hundido, tendrá que o reflotarlo y darle la mitad de lo que se ha perdido, o darle el barco y lo que jure que llevaba el señor de la mercancía. Por eso es tan importante los juramentos y las firmas de los testigos y tal en los contratos. Aquí lo tienen, ya ve que está regular, lo vamos a saltar. Aquí tenemos, por el sistema de balancín, no se ve muy bien, porque son estas que hemos estado transformando, pero sí llegan ustedes a ver que tenemos aquí el río, y como con el sistema de balancín que todavía utilizan en el mundo árabe actualmente, de aquí lo subimos a esta plataforma y de esta plataforma a la siguiente. Estos, aunque ahí no se lea, se lo digo yo, son del palacio de Sennacherib, son ya del primer milenio, en torno al siglo VII, son asirios. Aquí tenemos otras imágenes como la domesticación del agua y cómo tenemos distintos canales en periodo asirio. Aquí tenemos imágenes del palacio de Sennacherib. Lo mejor es que vayan ustedes al Louvre, donde tienen estos relieves que son fantásticos y no estas diapositivas que yo he sacado mal. Pero aquí tienen ustedes barcos que llevan transporte de mercancías, iba a decir muñecos, soldados que van en odres, el propio barco cruzando el río, aquí ven la piel hinchada, barcos de guerra con el espolón y aquí barcos mercantes, etcétera, que tenemos de todo tipo. Y ya pasamos al mundo egipcio. Ahí tienen ustedes el Nilo, es el segundo río más largo del mundo, con más de 6.000 kilómetros. No voy a insistirles, decirles que la cuenca del Nilo, ahí tienen ustedes abajo el Fayún, que esto en época histórica egipcia, ven aquí esta cosa pequeña, que es debajo de Alejandría, es lo que queda del gran lago que ocupaba toda esta parte, el gran lago Mareotti, que a base de canales e irrigación lo han ido secando y lo han consumido. Pero esto ya viene de época egipcia antigua. El mundo moderno y contemporáneo lo ha rematado. Ya saben que el delta del Nilo es aproximadamente el 10% de la superficie de África. Aquí lo tienen en su pleno desarrollo. Ya ven que bajamos hasta Uganda, hasta el lago Victoria, y a partir de por aquí, ya hemos pasado Jartún, tenemos el afluente del Nilo Azul, que es Etiopía y que nos lleva toda esta captación de agua, y el Nilo Blanco que llega al lago Victoria, aquí abajo, y de ahí sale. Ya saben que el mundo egipcio antiguo aprovechaba estas aguas, las tierras negras célebres, porque venía la gran inundación, y luego con un sistema muy sencillo de trigonometría, si ustedes quieren la palabra, el 3, 4, 5 para tener el ángulo recto y a base de triángulos, con una estaquita iban haciendo y a cada uno lo que es lo suyo, para que con la inundación, porque eso dejaba unos sedimentos extraordinarios y por lo cual en Egipto hay hasta varias cosechas. Ya saben que hasta que se hizo la primera presa de Asuán por los ingleses a principios del siglo XX no se regulaba de ninguna manera. Luego ya se hizo la presa que hace Nasser con los soviéticos en los años 60, que se acordarán que se iba a sacrificar la isla de Philae, el gran espeo de Abu Simbel, y que gracias a la UNESCO se pudo salvar, donde España hizo una contribución pequeñita, nos dieron luego el templo de Devot, etcétera. No vamos a entrar en eso. Y aquí yo les quería comentar, esto va a ser muy rápido, esto es un excursus, porque el primero que descubre el Nilo Azul es un español que se llama Pedro Páez. Alguno habrá leído este relato de Javier Reverte, el escritor recientemente fallecido, Dios, el diablo y la aventura, estoy hablando de cabeza, pero él es un jesuita del siglo XVII, que bueno, lleva una vida brutal. En el primer viaje él viene desde la India, lo raptan los musulmanes y pasa la decaína, al final lo rescatan 5 años después, llega, convierte a los etíopes al cristianismo y es el que mide con la vara, y eso lo reconoce luego el capitán Barton cuando escribe la historia
ya en el siglo XIX, es un hombre leído y reconoce la aportación del Nilo azul como el primer europeo. Ahora ya no se puede decir descubrimiento, no, ya estaba descubierto por los que vivían allí, es evidente, pero para nosotros el descubrimiento de Pedro Páez que Javier Reverte tiene. Aquí tienen ustedes a un señor que yo me encanta, esto también es cursus, es el capitán Barton, Richard Francis Barton, del siglo XIX, 1820, muere en el 90, explorador, militar, tiene el libro de la espada de Sor, un libro fantástico, aquí lo tienen de joven. Los contemporáneos le decían el demonio, era para mí fantástico. En la foto del centro tienen ustedes una biografía en español fantástica, que es la de Edward Rice, el capitán Richard Barton, yo no sé en Siruela si esto estará agotado o no. En la primera expedición que hace a África, en Somalia, le meten un lanzazo que le rompe la mandíbula, sobrevive de milagro, el compañero muere, va con John Hanning Speke y con Stroyan muere allí, al final se recupera, y él será, este ya es Henry, este es otro, el que certifique el Nilo azul y descalifique a Speke porque él estaba enfermo con el lanzazo, porque dice que nace del Victoria, pero él no recorrió el Victoria, entonces le dice que no es un científico, y tienen una trifulca, hablaba 19 idiomas, es decir, un personaje tal. Pero el que lo certifica es el señor que tienen ustedes aquí, la autobiografía que escribe Henry Morton Stanley. Ya saben que, aunque se dice que es americano, él nace realmente en Gran Bretaña, pasa que estaba en un orfanato, es una vida de Charles Dickens, he venido a más, es un tipo también fantástico, Bula Matari pone ahí que quiere decir rompedor de piedras, va al Congo, es el que, ya saben, el doctor Livingstone, y su voz, ¿no? El que rescata a Livingstone, que estaba allí tranquilamente, que viene a España, era periodista, era de todo, y es el que certifica que el Nilo Blanco nace en Uganda. Aquí tenemos Egipto faraónico. Yo me voy a centrar simplemente, porque se hace la hora, en un canal muy importante que ven ustedes ahí, esto, que lo llevan hasta aquí, pero llega hasta el final, lo digo por ir más rápido, viene por aquí, llega hasta aquí arriba, y se hace en el Imperio Medio. Se llama el canal Bar Yusuf, es decir, Yusuf, José, es decir, tiene el mundo árabe unas reminiscencias bíblicas, es en el Imperio Medio, concretamente con Amenhotep I, en torno al 1800, 1700, y parte de Banasa, la ciudad que en nombre griego es Osirrinco, donde estaba la Universidad Autónoma de Barcelona y también la de Murcia desde hace años, más Barcelona con Josep Padró, que ha sido el principal arqueólogo, egiptólogo español, y estos 500 kilómetros llega hasta acá, y es concretamente paralelo, aquí lo tienen, este es el canal actual, esta es Banasa, se llama Banasa, los Inrincos, si ustedes lo quieren, Permetjet, si lo quieren en jeroglífico, en egipcio antiguo, ¿no? Entonces, este canal, el Nilo va un poco más acá, ya ven que es fértil la Vega, y este canal, con sus altibajos, José Javier Martínez, que es el que trabaja por aquí, dice que a veces tienen que dragar y tal, pero que está en uso desde prácticamente, es decir, unos 4.400, 4.300, y era básicamente para transporte de mercancía, transporte de mercancía. Si nos remontamos al Imperio Antiguo, tenemos, como todos ustedes conocen, la barca de Keops, la barca ritual, fantástica, del siglo XXVI a.C., y aquí tenemos una serie de imágenes de los propios egipcios antiguos de transporte, aquí de mercancías, desde el principio, con papiones, fíjense aquí que hay 3 barcos seguidos, el modo de navegar, los obeliscos, también tenemos el transporte, luego ya los arrastran, los meten, es decir, hay una serie importante de comercio, no solamente esa tierra negra que es estrechita, muchos de ustedes habrán estado en Egipto y verán que el río a veces va encajado y que tiene ese área próximo de regadío intensivo, ahora mismo perfectamente controlado por las presas de Asuán, pero aquí tenemos en el mundo antiguo como ya desde el tercer milenio tenemos estos avances. Y quería terminar, ya que esto va a ser un ciclo de conferencias que se va a abrir a España, etcétera. Esto es el yacimiento de la Bastida, del Argar, en Murcia, yacimiento argárico del Bronce Pleno, y donde tenemos, excavado
primero por el profesor Santaolalla en los años 40 y principios de los 50, y excavado, bueno, en el siglo XIX por Inchaurrandieta, etcétera, descubierto, y ahora excavado de forma intensiva y excelente por el profesor Lull y su equipo, con el profesor Micó, etcétera, y varias gente que participa también de Murcia y de otras universidades, y donde se ha encontrado este depósito de agua que muchas veces ellos, es dudoso todavía si es para beber, si es que ya tenían un proto regadío, pero lo importante es que estamos en torno al siglo XIX a.C. y en un hábitat, ya lo ven en ladera, típico argárico, etcétera, con espacios de producción comunal como aquí o casas de hábitat, tenemos, ya lo verán supongo, en profundidad, un sitio donde hemos o donde han antepasados cercanos domesticado el agua para uso indudablemente de provecho social y económico. Entonces yo con esta diapositiva cierro mi charla. Si quieren alguna cosa, no sé la costumbre, pero si sé le respondo, y siendo la impericia le agradezco aquí al compañero técnico en sonido y en imagen, porque ellos, ya les digo, estoy habituado, pero no me llevo muy bien. Muchísimas gracias.